protagonistas que participan del juego de los sistemas. Cuando hablamos del juego de los sistemas, hablamos de los procesos que se llevan adelante desde la etapa de determinar los requerimientos de información del usuario, pasando por el diseño, el desarrollo y la implementación del sistema de información. Esto es un proceso que suele abarcar varias etapas, entre las cuales están las que acabo de describir, y en las cuales el analista del sistema va tomando contacto y va interactuando con distintos protagonistas. En esta unidad vamos a estudiar cuáles son esos protagonistas. Como dijimos, el desarrollo de un sistema de información obedece a la necesidad que tiene un usuario de satisfacer sus requerimientos de información para lo que puede ser su trabajo cotidiano. En algunos casos operativo y en otros casos de supervisión, pero en general obedece a satisfacer necesidades de información para la toma de decisiones, de manera que esto sea realizado de la manera científica y no dejando la menor cantidad de cabos sueltos. Hay alguien que tiene un micrófono abierto y está ladrando un perro ahí atrás. Por favor, les pido que silencien sus micrófonos. Bien, como decía, en el proyecto de desarrollo de sistemas, el analista interactúa y se relaciona con una variedad de personas en las cuales se encuentra el usuario. El usuario es la persona más importante, el protagonista más importante en la etapa de diseño y desarrollo del sistema, puesto que es el usuario quien solicita el sistema o para quién se construye el sistema. Por esto, el analista de sistemas lo tendrá que entrevistar a los efectos de determinar sus necesidades de información para su actividad cotidiana. Se suele decir que el usuario es el dueño del sistema y esto se dice en sentido amplio y desde dos aspectos. El primero es que el cliente siempre tiene razón. En cualquier relación comercial se suele decir que el cliente siempre tiene razón. En este caso, el usuario es el que, posteriormente a ser entrevistado y a él informar o explicar cuáles son las necesidades de información que tiene para generalmente decidir o realizar su tarea, va a ser el que tenga la última palabra sobre si el analista de sistemas pudo interpretar efectivamente lo que él necesita para trabajar. Desde ese punto de vista se lo considera un cliente y también se puede considerar un cliente puesto que es el usuario quien encarga el desarrollo y la implementación de un sistema de información. Dijimos que la generación de la información tiene que tener una finalidad y obedece generalmente a una necesidad. Y esa necesidad es la de reducir la incertidumbre ante determinados escenarios. Es así que esa reducción de incertidumbre es la que permite tomar decisiones en el mayor grado de certeza, en presencia del mayor grado de certeza. En algunos casos el usuario no es tan sencillo de identificar y esto tiene que ver cuando el desarrollo del sistema es realizado por una empresa externa a la organización, razón por la cual es dificultosa la interacción entre las personas que realizan los relevamientos y quienes desarrollan el sistema con el usuario. En esos casos se suele acudir al estudio de la documentación que utiliza el usuario en su trabajo cotidiano, la que permite, después de ser analizada, entender qué tipo de información maneja y cuáles son sus criterios de decisión, cuáles son los informes de los cuales hace uso y cuáles son los informes que genera el usuario. De acuerdo a su categoría de trabajo o nivel de supervisión,
podemos clasificar a los usuarios de distintas maneras, ¿sí? En este caso, los usuarios que hacen uso de los sistemas transaccionales, que son aquellos que trabajan a nivel operativo y que son el punto de contacto entre la organización y su entorno, se conocen como usuarios operacionales. Son los usuarios que tienen un contacto directo con el sistema, son aquellos que lo operan para que el sistema funcione. Como tal, este tipo de usuarios se preocupan por las funciones y los detalles operativos del sistema. Después encontramos los usuarios supervisores. Los usuarios supervisores son, justamente como su nombre lo indica, aquellos que supervisan un grupo de usuarios operacionales y son los responsables por el logro de estos. Para decir que estos usuarios supervisores generalmente son los encargados de algún área a la cual están asignados los usuarios operacionales, y el resultado o el logro de los objetivos de esa área es la ocupación del usuario que supervisa el trabajo de los usuarios operacionales. Generalmente estos usuarios supervisores conocen perfectamente la tarea de los usuarios operacionales, puesto que por lo general son usuarios operacionales que han sido ascendidos o promovidos. Ve al nuevo sistema, el usuario operacional ve al nuevo sistema como una forma de reducir el número de usuarios operacionales o de evitar que este número crezca. Proporcionalmente crece la cantidad de trabajo. Y por último podemos encontrar los usuarios de nivel ejecutivo. Son usuarios que están en un nivel superior a de la acción del proyecto. Las preocupaciones básicamente de que el sistema se implemente son, por lo general, los usuarios operacionales y supervisores, quienes son los que están teniendo en cuenta cómo funciona el sistema, cómo es la interfase que va a utilizar el sistema para interactuar con los usuarios. Están preocupados por los detalles operativos y por los resultados de sus áreas. Los usuarios del nivel ejecutivo son usuarios de la información de nivel gerencial, que tienen un mayor grado de síntesis y durante el proyecto de diseño y desarrollo del sistema tienen muy poca interacción o un trabajo conjunto con el equipo de desarrollo del sistema. Básicamente, el usuario de nivel ejecutivo se encuentra con el analista de sistemas solamente, puesto que el analista de sistemas le presenta los grados de avance que va llevando el sistema y va comparando y va verificando de que el usuario final de nivel ejecutivo esté conforme y sea esa la información que necesita para la toma de decisión. Como dijimos, los distintos niveles de la organización se pueden graficar también vinculados a los distintos tipos de usuarios, y consecuentemente las decisiones que en esos niveles de la organización se toman están vinculadas a la tipo de decisiones programadas, como en el caso de los usuarios supervisores o jefaturas intermedias. Decisiones no programadas y semi-estructuradas son aquellas que se toman en el nivel ejecutivo, mientras que en el nivel operacional prácticamente no se toman ningún tipo de decisiones, sino que la información que se genera sirve para mantener al sistema en funcionamiento en su parte operativa más básica. Podemos ver y resumir estos aspectos de distintos usuarios en este cuadro, donde se muestran las incumbencias que tienen cada uno de los usuarios y las preocupaciones y cómo perciben el sistema. El usuario operacional básicamente está circunscrito a un panorama local, es la persona que opera el sistema y que como tal será el beneficiario de un sistema que sea amigable y que sea eficiente en su funcionamiento, como así también puede ser perjudicado por un sistema que sea complejo en su operación y, a pesar de que provee la información que el usuario necesita, el tener una interfaz no muy amigable puede llegar a causarle dificultades en su manejo y en su operación.
usuario operacional básicamente tiene una visión física del sistema, por lo cual solamente le interesa eso, no tiene una visión estratégica, ni siquiera táctica de la utilidad que puede tener el sistema para la organización. No así el caso del supervisor, que si bien dice que puede o no tener un panorama local, esto tiene que ver con la afirmación de que generalmente los usuarios supervisores han sido usuarios operativos que han sido promovidos, razón por la cual conocen perfectamente la tarea de los usuarios operativos y como su propósito o la utilidad que le representa el sistema al usuario supervisor es permitirle verificar o controlar la marcha de su área, del área que generalmente supervisan, lo entienden al sistema como una ayuda importante y como los sistemas que lo asisten en su toma de decisiones, y básicamente tienen que ver con el presupuesto, la ejecución presupuestaria con que se va desarrollando la tarea de su área. En este caso tiene que ver con el logro de los objetivos del área con el mayor grado de eficiencia. Este usuario supervisor generalmente es el que oficia de intermediario entre los usuarios operacionales y los usuarios ejecutivos. Por último, el usuario ejecutivo tiene un panorama global del sistema, no lo ve al sistema como los distintos módulos que se implementan en las distintas áreas, sino que lo percibe al sistema como justamente su nombre indica, un sistema integral, donde entiende que el buen funcionamiento del sistema de información le va a brindar a la organización la flexibilidad necesaria para adaptarse a los cambios de su entorno. El usuario ejecutivo quien resuelve y decide la implementación de un sistema por lo tal que autoriza el desarrollo de un proyecto de sistemas, y si bien no tiene una experiencia operacional directa, conoce a grandes rasgos cuáles son las distintas necesidades que tienen los usuarios que operan en el estrato más básico de la organización, como así también en su jefatura o mandos intermedios. Y el usuario ejecutivo, por estar en la cima de la organización, tiene preocupaciones estratégicas que tienen que ver con la planificación a largo plazo del funcionamiento de la organización que dirige. Como dijimos, el usuario es la persona a la cual se tiene que entrevistar y de la cual se tienen que relevar la mayor cantidad de datos posibles en lo relativo a la necesidad que tiene de contar con información para realizar su tarea. Si su tarea es operativa, la información que necesitará sería aquella que le permita verificar que los procedimientos que está llevando adelante se cumplen de la mejor forma. En el caso de ser un usuario supervisor, necesitará contar con información de resultados relativos al logro de los objetivos propuestos y en el grado de utilización de recursos vinculado al cumplimiento justamente de ese objetivo, lo que puede determinar que pueda alcanzar el objetivo de manera eficaz o de manera eficiente. Recordemos que el concepto de eficacia es lograr el propósito, alcanzar el objetivo, y el concepto de eficiencia es lograr el objetivo con la utilización óptima de recursos. Pues bien, existen dos formas de implementar un sistema de información dentro de una organización. Puede ser, el software puede ser adquirido, ya desarrollado, un software estándar, conocido como paquete de software o suite de gestión, y en cuyo caso la empresa que desarrolla el sistema es externa a la organización y desarrolla el sistema de acuerdo a parámetros estándares de funcionamiento que existen en generalmente todas las áreas. Y la otra forma es la implementación de un sistema, es desarrollarlo por la organización.
Tanto puede ser por el área de la organización interna o puede ser desarrollado por una empresa contratada para el desarrollo del sistema, pero el diseño y el desarrollo va siendo monitoreado y guiado por personal de la organización. Entonces vamos a ver cuál es la importancia del usuario en estos dos tipos de adquisición de sistemas. El rol del usuario en la compra del sistema lo pone como el responsable de la elección del paquete de software, puesto que será quien determine el grado con que el paquete de software que está por comprar o contratar satisface sus requerimientos de información. Para ello, generalmente, evaluaremos todos los sistemas o todos los paquetes de software estándar que poseen una demostración, bien acompañada de manuales. Básicamente existen exposiciones personales sobre las bondades que tienen este tipo de sistemas. Entonces será el usuario el que se encargue de evaluar y determinar con qué grado se ajusta un paquete de software estándar a las particularidades de su trabajo y en la satisfacción de sus necesidades de información. Es conveniente en este tipo de software que se haga la instalación de un demo de este paquete en la organización, en la propia organización, y se puedan realizar pruebas sobre estos demos por parte de los usuarios que van a ser quienes utilicen el sistema. Eso le va a permitir al usuario decidir sobre la contratación o no de ese software, y particularmente va a tener que ver con el grado con que ese software estándar se parametriza o se ajusta a las particularidades del sistema, para las particularidades de la organización donde se implementa. También pueden realizarse visitas a otras organizaciones del mismo estilo en donde se conozca que existen software de este tipo implementados. Y el usuario en la compra de sistemas también participa juntamente a miembros del área de sistemas en lo que va a ser la definición de la capacitación del personal que va a operar el sistema y aquel también que va a participar en la conversión o generación de las bases de datos, tareas que se realizan siempre previamente a la implementación, puesto que es el usuario el que puede determinar con mayor grado de precisión cuál es la capacitación que necesita recibir para poder operar el sistema, posteriormente a haberlo visto y evaluado en el apartado anterior, a partir de demos o de haberlo visto funcionando en otras organizaciones. Vale decir que el rol del usuario en la compra del sistema consiste y básicamente gira en torno a la responsabilidad de su elección del software y en la participación, una vez que se seleccionó y se decidió adquirir el software estándar, participa junto a el sistema en la definición del plan de capacitación a la cual van a tener que ser sometidos los distintos usuarios de los distintos niveles para operar el software de la mejor manera. El otro tipo de adquisición de sistema de información por una organización es desarrollarlo de manera interna o externa, como lo dije recién. De manera interna es cuando el desarrollo es llevado a cabo por la propia área de sistemas de la organización. Y el caso del desarrollo externo, conocido como outsourcing, también es cuando el sistema es desarrollado por una empresa que se dedica a eso, pero dirigida, controlada y supervisada por el área de sistemas de la organización, que generalmente se conforma un equipo de usuarios y de personal del área de sistemas de la organización para supervisar y dirigir y controlar este desarrollo e implementación del sistema. Es así que el usuario generalmente integra un equipo junto a técnicos de área de sistemas y que tiene como objetivo lo que les acabo de decir, que es guiar,
supervisar y controlar el desarrollo del sistema, ya sea interno o por parte de una empresa externa. Y una de las muestras tangibles de la importancia que tiene el usuario y que conforme pasó el tiempo y los sistemas fueron evolucionando también su enfoque y pensamiento, le ha dado la importancia al usuario que merece, de manera tal que en algunos casos pueden llegar a liderar este equipo conformado por múltiples actores, entre los cuales existen usuarios de distintas áreas y personal del área del sistema, puesto que justamente el usuario cada vez más está siendo considerado como el principal factor sobre el cual va a girar el desarrollo y la implementación del sistema. Como les decía, en estos equipos suele ser necesaria la participación de representantes de otras áreas usuarias de la organización y tiene que ver con el tipo de sistema que se está desarrollando, en las cuales siempre será necesaria la participación de personal que represente el área de auditoría, ya que todos los sistemas de información tienen que vigilar el cumplimiento de pautas y normas de control interno, y generalmente el personal de auditoría es quien tiene un conocimiento más amplio sobre el tema, como así también será necesaria la participación de personas del área de finanzas o del área contable, puesto que estas áreas son las que hacen uso de los datos que generan las registraciones de las transacciones que realiza la organización. Siempre existe una necesidad de, por una cuestión de presentaciones ante organismos externos que exigen la presentación de información de determinada forma, que es importante que el área financiera y contable intervenga en el diseño del nuevo sistema de información para que cumpla con todos esos requisitos, teniendo en cuenta su etapa inicial de diseño, justamente el poder dar cumplimiento, ya que si el sistema no registra los datos necesarios, generalmente la información que va a generar también va a adolecer de justamente esos datos que pueden ser exigidos por entes externos, como pueden ser AFIP, de direcciones de rentas, o organismos que tienen que ver con la tributación, básicamente. Y en el caso de aquellos sistemas donde se involucra un aspecto legal, y generalmente son sistemas de secretariado, de secretario de directorio o de gerencia, donde las decisiones que se toman pueden tener algún impacto o una restricción legal, pueden ser asistidos por personas del área jurídica, suelen participar del equipo multidisciplinario que se conforma para el desarrollo del sistema. Entonces, lo importante de esta etapa o de este tema es que existen dos tipos de adquisición de sistemas de información. Uno puede ser la compra de un paquete de software estándar y el otro el desarrollo del sistema dentro de la organización, pudiendo ser realizado por personas o el área propiamente interna de la organización o realizado por una empresa contratada para ello, pero bajo la supervisión y control y dirección del área de la organización, del área de sistemas de la organización. En los distintos casos, el usuario, como se puede apreciar, reviste una gran importancia y básicamente en la definición de si el software que se adquiere a partir de la compra o que se va a desarrollar, en su diseño va a lograr satisfacer las necesidades de información que el usuario requiere. Bueno, hasta ahora hablamos del analista de sistemas como, y quizá pueda dársele el rol preponderante en toda esta materia, pero acabamos de ver que no es así. El usuario principal de un proyecto de desarrollo, del diseño, desarrollo e implementación de sistemas es el usuario, puesto que para él para el que se construye el sistema, y es generalmente el usuario
el que resuelve que la situación actual de su organización amerita el desarrollo y la implementación de un sistema para optimizar su funcionamiento. Es así que el analista de sistemas es la persona que tiene la responsabilidad de evaluar el funcionamiento del negocio, estudia cuáles son sus entradas, tanto datos material, datos generados por las transacciones, entradas materiales, entradas de recursos económicos, humanos, la situación específica del área, como así también las condiciones del ambiente en las que la organización se desenvuelve. Estudia y evalúa, analiza el procesamiento de los datos que se lleva a cabo para generar información y el grado en que la información satisface la necesidad para la cual fue generada. Este estudio, este análisis integral le permite determinar si es posible optimizar el funcionamiento de la organización a partir de la resolución de problemas o también a partir del aprovechamiento de oportunidades. Optimizar el funcionamiento de una organización no solo tiene que ver con solucionar problemas que presenta esta organización en su funcionamiento, sino también puede radicar en el aprovechar oportunidades de mejoría que le presenta el ambiente, llamándole ambiente al subsistema o al sistema que está compuesto por empresas similares a lo que nosotros llamamos el mercado en el que la organización se desenvuelve. Para ello, el analista de sistemas generalmente asume distintos tipos de papeles. El primer y principal papel que se puede desprender o deducir de lo que acabamos de enunciar es el de innovación. Entendiendo que innovar es hacer algo de alguna otra forma o con pequeñas modificaciones en la forma en que se lleva adelante ese proceso. No necesariamente innovar es cambiar radicalmente el proceso. Introducir mejoras pequeñas o cambios en el funcionamiento original de un proceso es realizar ya una innovación. Y que la analista de sistemas tiene como objetivo evaluar el funcionamiento del negocio, analizando sus entradas, procesos y salidas de manera tal de brindar soluciones a través de sistemas de información que le permitan mejorar la forma de funcionar de la organización. Lo primero que se nos puede llegar a venir a la cabeza o a pensar es al analista de sistemas como un innovador. Por otra parte, a consecuencia de la característica de su trabajo, que el analista de sistemas va a tener que realizar entrevistas a los usuarios de la información, para decir los usuarios para quien se construye el sistema. A partir de la información que releve de los usuarios y sus distintos requerimientos o necesidades de información, va a tener que definir pautas de diseño que se van a tener que seguir justamente para el diseño y el desarrollo del sistema y su posterior implementación. Estas son tareas que exige que el analista de sistemas interactúe con distintos tipos de usuarios. Así como existen usuarios administradores, usuarios operativos y usuarios de nivel ejecutivo, también va a tener que interactuar con otros personajes dentro de los equipos de sistemas, generalmente diseñadores de sistemas, programadores, diseñadores de base de datos, auditores, y para eso va a tener que justamente asumir un papel de mediador en aquellos casos en los cuales no se produzca un acuerdo inicial entre alguno de todos estos actores. Es por eso que el usuario de este sistema debe lograr el consenso de todos estos participantes, de manera tal que el diseño, desarrollo e implementación del sistema de información sea exitoso. Por su conocimiento y su experiencia, es naturalmente el jefe del proyecto en un proceso de implementación
de un sistema de información, razón por la cual tiene que compatibilizar y lograr un funcionamiento armónico entre todos los distintos usuarios y participantes que toman parte de un proyecto de desarrollo e implementación del sistema de información, al mismo tiempo que tiene que cumplir un rol innovador también, de manera tal de que el sistema no haga simplemente de forma automática lo que se hacía previamente a su análisis. Si se hace un análisis del sistema, generalmente producen algún cambio en el funcionamiento, en la forma de trabajar o en la estructura que tenía ese sistema que se estudió inicialmente, para el cual se implementa un sistema de información a los efectos de optimizar su funcionamiento. Si un sistema de información lo único que va a hacer es realizar sobre una plataforma informática y de manera automatizada lo mismo que el sistema hacía anteriormente y prácticamente carece de innovación, razón por la cual se le puede atribuir al analista de sistema el no haber hecho el trabajo concienzudamente por no haber asumido ninguno de estos tres papeles. Vamos a hablar del analista del sistema. ¿Cuáles son las cualidades que tiene que tener el analista del sistema para llevar adelante todas y cada una de estas tareas que hacen a su responsabilidad? Básicamente, el analista de sistemas tiene que tener un enfoque sistemático o sistémico de la organización, tiene que conocer acabadamente su funcionamiento y cuáles son todas las relaciones que existen entre sus distintos subsistemas o áreas y cuál es la importancia que reviste cada uno de estos subsistemas con relación a los demás, entendiendo lo importante de las relaciones y la forma en que se vinculan estas distintas áreas. Para ello, tiene que aplicar herramientas técnicas de análisis y diseño y, aparte, poner en juego su experiencia. Otra de las cualidades que tiene que tener un analista de sistema es ser objetivo. Es importante que el analista de sistema no pierda de vista la realidad de la organización y la supedite a lo que él considera ideal o lo que a él desearía que ocurra. Tiene que ser objetivo en el análisis y diagnóstico de la organización sobre la cual está diseñando un sistema de información para implementar, puesto que esta objetividad va a ser la que le permita determinar las fortalezas, las debilidades de la organización, como así también las oportunidades y amenazas que puede llegar a sufrir el proyecto de implementación del sistema de información de no ser objetivo. Tiene que tener la capacidad para relacionarse con distintas personas que intervienen en el proyecto por periodos extensos, puesto que un proyecto de desarrollo, de diseño, desarrollo e implementación del sistema de información suele tener una duración de un año como mínimo, y una vez que el sistema de información esté implementado, posteriormente hay que vigilar su funcionamiento y su ejecución, razón por la cual, si el analista del sistema es interno de la organización, podemos decir que el tiempo que va a tener que interactuar y relacionarse con estas personas que operan el sistema y que son usuarias del mismo, el periodo por el cual lo va a tener que hacer seguramente va a ser mucho más extenso que lo que dura su diseño, desarrollo, implementación y puesto en marcha. El tener experiencia en programación es esencial, puesto que, si bien no necesita ser un experto en la programación y dedicarse exclusivamente a eso, tiene que tener la experiencia suficiente como para poder discernir y descubrir cuando la propuesta que le presentan los programadores para el desarrollo del sistema, la elección de determinados algoritmos, la elección también de determinados procedimientos de verificación y control que se suelen utilizar en programación, puede ser mejor percibida, evaluada
y de esta forma confirmar o no lo sugerido por los programadores para el desarrollo de las aplicaciones que van a formar parte del sistema. Todo esto lo logra a partir de tener algún grado de experiencia en el área de programación. Tiene que ser autodisciplinado y ser capaz de coordinar y manejar múltiples recursos, entre los cuales principalmente existen como recursos principales los recursos humanos, que van a ser tanto los usuarios de la organización sobre la cual se implementa el sistema, como así también los miembros de los equipos de desarrollo de sistemas que el comandante de sistema generalmente será quien los lidere. Y el otro recurso esencial para el éxito de un desarrollo, de un proyecto de desarrollo e implementación del sistema de información es el tiempo. Probablemente las organizaciones esperan que las soluciones que van a tener a partir de implementar sistemas de información sean realizadas o se presenten en un plazo de tiempo razonable. Cuando los sistemas se empiezan a extender en el tiempo y no llegan a terminar de desarrollarse, sino que consecuencia de quizás deficiencias en la etapa de revelamiento, el no haber sido objetivo en el momento en el que había que diagnosticar la situación de la organización, da lugar a que el sistema se vaya modificando conforme se va desarrollando, lo cual implica mayor tiempo para su puesta en marcha, cosa que quizás no están dispuestas a soportar la organización e decide interrumpir el proyecto de desarrollo, de diseño y desarrollo del sistema. Uno de los objetivos que tiene justamente el análisis de sistemas es, cuando hablamos de conocer a la organización acabadamente, en su funcionamiento y de conocer los requerimientos y necesidades de información que tienen los usuarios de distintos niveles, uno de sus objetivos será obtener el mayor grado de información en la menor cantidad de tiempo. Tiene que ser capaz de examinar hasta las últimas consecuencias. No se tiene que quedar con lo que simplemente en una entrevista puede relevar de las necesidades del usuario de información para su toma de decisiones o de las características que tiene cada uno de los trabajos que realizan los usuarios, ya sean operacionales, estos supervisores o ejecutivos, sino que posteriormente tiene que verificar cada una de todas estos datos, de esta información relevada a partir de las entrevistas del usuario. Generalmente esta verificación se realiza consultando la documentación que genera la organización que utiliza para su funcionamiento, como reportes mensuales de comercialización, cumplimiento de la ejecución presupuestaria, cantidad de horas, costo de mano de obra, costo del sueldo del personal, el volumen de compras que realiza la organización a sus proveedores. Todo tiene que ser contrastable con datos duros y estos se encuentran en la documentación que generalmente utiliza la organización para su gestión. Tiene que comprender el sistema en general y en particular a la empresa y ser responsable por el sistema a implementar. Se puede decir que la responsabilidad última de la exitosa implementación del sistema es del analista del sistema. Si bien existen muchos otros protagonistas que iremos viendo con el correr de los minutos, es el analista del sistema quien es el responsable último por el éxito en la implementación de un nuevo sistema de información. Hasta aquí, dudas, preguntas, algo que sea necesario ser reiterado. ¿Me escuchan, chicos? Alguien que tome el micrófono y me indique. Sí se lo escucha, profe, pero está todo claro hasta ahora. Bárbaro. Bueno, sigamos
entonces, resistencia al cambio. Ustedes habrán escuchado esto como un fenómeno que ocurre en cualquier organización, y no tan solo en la implementación de un sistema de información, sino cuando se introduce algún cambio a la manera habitual de realizar las cosas. Creo que todas las personas tenemos una natural resistencia al cambio de aquello que venimos realizando con habitualidad, y de determinada manera cualquier cambio que nos venga a cambiar la forma nos genera una resistencia. El ejemplo más claro es esta situación de pandemia en la que muchos de los hábitos que teníamos incorporados, desde la asistencia al trabajo, el medio de transporte, el horario en el que se circulaba, las reuniones sociales, esta situación sanitaria nos vino a alterar la forma de vida, y quizá en algunos casos todas estas modificaciones, más allá de ser necesarias para superar esta crisis, hay muchas de ellas que quizá han venido a mejorar nuestro nivel de vida o nuestra calidad de vida. Sin embargo, a pesar de ser conscientes de que muchas de estas situaciones vienen a mejorar nuestra calidad de vida, por ejemplo, en mejorar nuestros hábitos de alimentación, en ordenar nuestras horas de sueño, en realizar actividad física, a los efectos de fortalecer el sistema inmunológico. Todos estos hábitos que han sufrido algún tipo de modificación, inclusive sabiendo que estas alteraciones o estas nuevas formas son mejores y que justamente contribuyen a una mayor calidad de vida, a pesar de eso resistimos el cambio. Porque el humano tiene esa naturaleza. Cuando existe alguna modificación en la forma habitual de hacer las cosas, hay una reacción natural de resistencia a ese cambio en la forma. No sería descabellado pensar que, más aún cuando se trata de implementar un sistema de información que a la persona lo pueda llegar a afectar en distintos aspectos, puesto que se siente amenazado, esta resistencia que se puede llegar a generar de no ser manejada con cierto criterio puede llegar a implicar el fracaso en el desarrollo y implementación del sistema de información. Generalmente las razones que provocan la resistencia al cambio ante la implementación de un proyecto de sistemas de información en una organización son amenazas, básicamente, que tienen que ver con amenazas contra el estatus, amenazas contra el ego, una amenaza económica o a quedarse sin trabajo. Esto se explica por sí solo. El estatus es el lugar que cada uno ocupa dentro de la organización. Cuando se implementa un nuevo sistema de información y este sistema de información optimiza el funcionamiento de una organización y de determinadas tareas en particular, implementando puntos de control, quizá en otros casos reduciendo tareas o etapas por las cuales va pasando un proceso, y a partir igualmente se pueden lograr los objetivos de ese proceso. Estos cambios en la forma de funcionar también generan un cambio en el lugar que ocupa cada uno de los usuarios dentro de la organización. Eso es lo que se entiende como la amenaza contra el estatus, y eso genera en el usuario una natural resistencia. El de dejar de ocupar el lugar que hasta ese momento ocupaba, o la importancia que tenía el lugar que generalmente ocupaba hasta ese momento, puede verse reducida, puesto que la información que antes lo hacía valioso a ese usuario ya va a ser puesta a disposición de otros a partir de un sistema de información. Esto tiene que ver con la amenaza contra el ego. Al cambiar el estatus, vale decir la posición de cada una de las personas dentro de la organización a partir de la implementación de un sistema de información, es lógico que también cambien las relaciones de poder que tenía esta persona con respecto a sus compañeros de trabajo o sus subordinados o sus superiores.
ese tipo de cambio genera una amenaza contra el ego, se resiente el ego de cada una de las personas. La amenaza económica es traducida por la percepción que puede llegar a tener el usuario o el operario del sistema de sentirse prescindible, puesto que un sistema va a realizar la tarea, quizá la misma tarea que él realizaba, con mayor facilidad, en menor tiempo y con mayor precisión. Razón por la cual la persona puede pensar o percibir una amenaza contra su continuidad laboral, producto de poder llegar a ser reemplazado por un sistema. ¿Qué es quedar sin trabajo? Efectivamente, lo que no se entiende, lo que no entiende quizá estas personas que tienen esta percepción, es que los sistemas por sí solos no funcionan, siempre es necesario que haya alguien que los opere, razón por la cual el analista de sistemas tiene que informar la ventaja y el beneficio de la implementación de un sistema de información en lo relativo a el trabajo de este tipo de personas, haciéndoles entender que son necesarias, que van a ser quienes operan el sistema y que el sistema viene a ser, en este caso, un soporte a su tarea para que lo realice de manera más eficiente. La otra razón es la complejidad del trabajo. En algunos casos, los sistemas de información implementan módulos que hasta ese momento no existían en la organización, y para que sean operados estos módulos es necesario contratar personal que tenga un conocimiento técnico que no se encuentra dentro del personal que existe en la organización, lo cual también puede llegar a generar en el ambiente de trabajo esta sensación de amenaza, a partir de que los empleados no se sienten calificados ni capacitados para llevar adelante el trabajo que a partir del sistema puede implementar módulos de complejidad que hasta ahora no existían. Este tipo de situaciones producen cambios en las relaciones humanas y laborales entre los superiores y los subordinados, y relaciones interpersonales entre todas las áreas, entre todos los miembros de las áreas sobre las cuales se implementa el sistema de información. Y este cambio de relaciones tiene que ver con lo que enunciamos hasta aquí. El implementar un sistema de información va a garantizar que cada usuario acceda a la información que necesita. Un sistema de información garantiza y vela por la confidencialidad. Entonces, repasemos los conceptos que habíamos visto en la unidad de sistema de información respecto a la confidencialidad y a la privacidad de la información. Vale decir que esta nueva estructura en la organización, en la cual un sistema va a garantizar que la información que genera sea accedida solamente por aquel usuario que esté autorizado, cambia relaciones interpersonales. En las organizaciones, y creo que a ustedes debe pasar, en la facultad, cuando quieren enterarse de algo, quizás no van directamente a la fuente de la información, sino utilizamos los canales informales los canales informales existentes en toda la organización por los cuales fluye la información. Por ejemplo, pero es un caso particular y que lo pongo en práctica yo y todas las personas que trabajan conmigo, y también es un ejemplo aplicable en la facultad. Si yo quiero conocer información sobre pongámosle un caso, hablemos de la Secretaría Académica, sobre el plan de estudio que se está preparando para el año venidero y la implementación o quizá el nuevo régimen de correlatividades, la fuente a la cual yo debería acudir para obtener esa información es el secretario académico específicamente. Pero probablemente no lo obtenga a la información en su forma más completa del secretario académico,
Sí, la voy a obtener seguramente y con mayor facilidad y rapidez a través de la secretaria que trabaja en justamente para el área de secretaría de la Secretaría Académica, valga la redundancia. Entonces, esas relaciones informales, cuando se implementa un sistema de información que garantice que la información sea accedida por determinadas personas y que tiene que ver con el nivel de usuario que ocupan, viene a cambiar estas relaciones previas de poder que se basaban en quién manejaba mayor cantidad de información o tenía un acceso más fácil a la información cuando no existía el sistema. Al haber un sistema de información y que funciona a partir de determinadas aplicaciones que se implementan en las áreas usuarias de la organización, existen definiciones más claras del puesto de trabajo, puesto que la tarea está mejor descrita, el procedimiento es realizado y de manera automática o sistemática sobre una plataforma informática, lo cual permite determinar cuáles son las aptitudes y el perfil que tienen que tener las personas que ocupan los puestos para operar estos sistemas. Entonces, al haber una definición más clara del puesto, también puede llegar a sentirse amenazado el personal en cuestión de quizá la falta de capacitación que ha venido teniendo en relación al uso de la tecnología informática, y es ahí donde crece la amenaza de quedarse sin trabajo, la amenaza económica de ser descendido en el rango del nivel donde estaba trabajando. Y asimismo, entendiendo que un sistema de información puede generar un reporte de ventas mucho más rápido, un reporte de ventas semanal mucho más rápido de que lo puede hacer una persona que realiza la tarea manualmente, aumentan las presiones de tiempo. Ya no corren los pedidos de informe a subordinados que están sujetos a tiempos aleatorios. Los pedidos de informe tienen plazos específicos que tienen que cumplir, puesto que quien pide esa información conoce los tiempos que demora el sistema en generarla, razón por la cual el usuario que tiene que proveer esa información se ve presionado en el cumplimiento de estos tiempos que cada vez son más definidos y más acotados. ¿Dudas hasta aquí en las razones que generan resistencia al cambio? No, profe. Quiero ver 33. Somos 33 alumnos en la clase. Así que creo que tenemos un buen número. Y antes de seguir adelante, quiero comentarles que seguramente de interés general, esto que algunos pidieron que el día de mañana deje la clase práctica libre para que puedan estudiar para el parcial, para la evaluación del día viernes. Quiero comentarles que la profesora dijo que ella va a dictar la clase igualmente y aquel que no pueda asistir va a tener acceso a la clase grabada, pero que ella considera inclusive que es importante la clase de mañana, puesto que le va a permitir afianzar los conceptos que estamos manejando en esta clase teórica a partir de ejemplos y ejercicios de aplicación. Así que les acabo de informar que mañana tienen clase normalmente con la ingeniera Cáncer. Siguiendo adelante con esto, habiendo determinado cuáles son las razones que generan la resistencia al cambio, la forma de evitarla que tiene la ley del sistema, juntamente también a directivos de la organización, es brindando un panorama completo detallando cada una de las razones que llevan a la decisión de implementar un sistema de información en la organización. Vendiendo los beneficios, haciéndole entender al usuario, no importa el nivel al cual pertenezca, que el sistema es, en este caso, un soporte a
su tarea cotidiana y habitual y que le va a permitir realizar su tarea de manera más ágil, con menos errores, puesto que los sistemas de control, los sistemas de información que implementan controles sobre los datos de entrada evitan la ocurrencia de errores en la salida de la información que se genera y lo va a poder hacer en un menor tiempo. Ese beneficio de ser comunicado de la manera apropiada es una gran herramienta en evitar la resistencia al cambio que se pueda generar en los usuarios. Haciendo participar al usuario tanto en el proceso de diseño, no tanto en el desarrollo, porque el desarrollo del sistema ya tiene un grado técnico bastante más avanzado, pues tiene que ver con la creación de los programas de aplicación que conforman el sistema, pero sí en la parte de diseño, consultándolo al usuario sobre cuál entiende él que es la mejor forma de hacer las cosas, escuchando sus propuestas, dándole lugar a opinión, qué cosas cambiaría, qué cosas mantendría. Esa participación que se le da al usuario lo involucra en el proyecto de sistema, lo cual hace naturalmente que al sentirse parte no genere resistencia al cambio. Como todo cambio debe ser introducido lentamente, algunas organizaciones, sin embargo, no tienen opción y los cambios se tienen que introducir de manera radical, pero lo aconsejable es que los cambios se introduzcan paulatinamente y conforme se van introduciendo los cambios se vayan realizando las modificaciones y los ajustes necesarios para que esos cambios que se van introduciendo se terminen de implementar y no se aborte su implementación por no haber dado el tiempo que estos cambios necesitaron para establecerse. En definitiva, en la medida que el equipo de sistemas, el analista de sistemas, el directivo de la organización que ha decidido la implementación de un sistema de información, logre comunicar a los participantes o involucrados en esta implementación o por esta implementación, van a ser muchos menos los factores que generan la resistencia al cambio. La comunicación en este proceso, en esta etapa, es esencial. ¿Sí? El cultivar la costumbre del cambio puede llegar a evitar la resistencia al cambio, pero básicamente todo el secreto está basado en cómo el equipo de sistemas y los ejecutivos que ordenan la implementación del sistema de información comunican los beneficios, ventajas de esta implementación a las personas que se van a ver involucradas y afectadas en su trabajo por ello, garantizándoles todo el tiempo que la implementación de este sistema de información no va a poner en riesgo su continuidad laboral. Una vez que se produjo la resistencia al cambio y nada de estas alternativas que se presentan para evitarla surgió efecto y la resistencia al cambio se manifestó, tenemos que ver cómo superar. Y para superar la resistencia al cambio, lo primero que hay que hacer es identificar cuáles son aquellos focos donde se está generando la resistencia al cambio. Una vez identificado, tratar de modificar la conducta de estas personas, tratando de persuadirlas y convencerlas de que la implementación del sistema de información es algo que va a venir a mejorarle su calidad laboral sin amenazar su continuidad laboral ni su statu quo ni su situación económica. Una vez identificados estos blancos y iniciado el proceso de persuasión, tiene que implementar
todos aquellos agentes de cambio, de manera tal de que sea de a poco se vaya logrando una mayoría de personas que piensan que el cambio es positivo, y justamente esa proliferación en el pensamiento de lo ventajoso de la implementación del sistema de información va a ser lo que termine reduciendo o anulando los agentes o los focos de resistencia, en este caso a la implementación de un nuevo sistema. Es importante la resistencia al cambio, puesto que, como les decía, se produce ante cualquier situación, no solamente la implementación de un sistema de información, pero se ha estudiado como fenómeno esto que produce un nuevo sistema, pues en atención a que las primeras implementaciones del sistema de información en las organizaciones, los usuarios que iban a ser los que tenían contacto directo con el sistema, prácticamente no tenían una gran experiencia en el manejo de tecnología. Hoy la tecnología está al alcance de todos. Creo que eso también ha favorecido que la resistencia al cambio en cualquier organización no sea tal o no tenga una gran magnitud, puesto que en algunos casos nos arrepentimos de que nuestros viejos usen tecnología, porque es más el tiempo que nos están preguntando qué toqué en el teléfono que se me desconfiguró esto, cómo hago para mandar un archivo, cómo hago para mandar un mail, qué tengo que tocar para hacer una videollamada. Bueno, como la tecnología ha ido incurriendo en la vida cotidiana de prácticamente todos nosotros, hoy son muy pocas las personas que no tienen un conocimiento al menos mínimo de la tecnología informática y que no han tenido un contacto previo con la tecnología informática previo a la implementación de cualquier tipo de sistema. Esta situación hoy ha hecho que la resistencia al cambio, que tiene que ver con el desconocimiento de la técnica y de la tecnología informática, haya disminuido en función a la experiencia previa. En todo proceso siempre es necesario un estudio minucioso de cuál es su funcionamiento. En esto, acá en este pequeño cuadro se muestra una comparación entre el analista de métodos y el analista de sistemas, puesto que las organizaciones mucho tiempo han utilizado analistas de método, y sobre el estudio que realizaba este analista de métodos sobre los procedimientos de la organización, se construían las necesidades de implementar sistemas. Cuando en realidad son dos cosas muy distintas y básicamente tiene que ver con el alcance del trabajo de cada uno. Tanto los objetivos como el alcance, como el nivel de trabajo, la metodología, la respuesta, todos los aspectos que se visualizan en el cuadro tienen un denominador común cuando hablamos de la diferencia entre un analista de métodos y un analista de sistemas. Y ese denominador común es el alcance que tiene el enfoque. El analista de métodos se circunscribe al procedimiento en sí. En cambio, el analista de sistemas, cuando habla de incluir todos los procedimientos, en realidad la palabra clave es tiene en cuenta todas las relaciones. ¿Sí? Entre los dos actores, como el analista de métodos y el analista de sistemas, la diferencia principal, que lo van a ver en cada uno de los conceptos o los aspectos que se tratan en este cuadro, el denominador común y la clave de la diferencia es que el analista del sistema tiene una visión integradora de todos los procedimientos y no pierde nunca de vista las relaciones que vinculan a todos y cada uno de ellos. Puesto que perder de vista las relaciones es caer en un alto riesgo de fracaso en entender cómo funciona el sistema en su totalidad
y quizá introduciendo algún cambio en alguna parte del sistema, si no se ha tenido en cuenta las relaciones, ese cambio que se introduce como una solución o una forma de optimizar un procedimiento, quizá genere un perjuicio en algunos otros procedimientos de la organización o en otras áreas, o en otros subsistemas conectados o vinculados a aquel sobre el cual se está introduciendo algún cambio o alguna modificación. Entonces, para no repetir todo lo que dice ahí, fíjense y van a poder darse cuenta que la lista de método es la visión circunscrita a un procedimiento y a todo lo que tiene que ver con el procedimiento en sí mismo, no tiene en cuenta las relaciones de ese procedimiento con los demás, vale decir, no tiene el enfoque de sistema aplicado a la solución o a la optimización de un determinado procedimiento. Este cuadro es importante que lo tengan en cuenta, puesto que se suele, en la resolución de problemas, se suele descomponer el problema en sus partes más elementales y atacar justamente aquella parte o buscar la solución en aquella parte a la cual se manifiesta el problema, pero si se pierde de vista las relaciones que tiene esa parte con las demás, probablemente la solución a ese problema puede generar otros en otros distintos procedimientos o subsistemas conectados a él. Siguiendo con los protagonistas que intervienen en el proyecto de desarrollo y diseño, desarrollo e implementación de un sistema de información, encontramos a los diseñadores de sistemas, como su nombre lo indica, son aquellos que se encargan de, a partir de la especificación funcional que genera el analista de sistemas, diseñar conceptualmente cómo va a ser el nuevo sistema. Transforman los requerimientos del usuario en un diseño que es lo suficientemente conceptual o general, de manera tal que al presentárselo al usuario, el usuario no tenga que conocer demasiados tecnicismos para entender el proyecto que se le está presentando y aprobarlo y dar lugar a la continuidad. Si hacemos una analogía con un arquitecto, el producto del trabajo de los diseñadores de sistemas vendrían a ser los planos, el boceto principal de planta, por ejemplo, que le presenta el arquitecto a su cliente. Hablemos que el arquitecto es el analista del sistema, que es el encargado de entrevistar al usuario, conocer cómo trabaja, entender el funcionamiento del área donde trabaja el usuario dentro de la organización en general, conocer las relaciones entre los distintos sistemas, las distintas áreas, los distintos subsistemas que conforman el sistema de organización, y una vez determinada la problemática que se puede resolver a partir de un proyecto de sistema o de haber encontrado oportunidades de mejorar el funcionamiento del sistema en su situación actual a partir de soluciones dadas por sistemas de información, todo ese trabajo de análisis y evaluación le permiten al analista de sistemas definir una especificación funcional. Una especificación funcional es un documento que busca graficar cómo va a funcionar el sistema en términos generales. A partir de esa especificación funcional, el diseñador del sistema es el que se encarga de la preparación justamente del diseño conceptual que va a ser presentado al usuario, y a partir de su aprobación o de alguna modificación que desee realizarle en esta etapa, es una vez cumplida esta modificación, es lo que va a dar lugar a la continuidad del proyecto. Finalmente, estamos hablando de roles y protagonistas como si fueran todas personas distintas, es decir, el rol de diseño
En este caso lo estamos anunciando a ser cumplido por un diseñador de sistemas específicamente. Cuando en general el analista del sistema suele asumir muchos de estos roles, puesto que los desarrollos de sistemas como que conocemos nosotros en nuestro medio no son de una envergadura tal como para que un equipo de desarrollo esté integrado por más de 6 u 8 personas. Y muchas veces esos roles son desempeñados por una misma persona. Pero es necesario conocer que existe un diseñador de sistemas y que su función es la de transformar los requerimientos del usuario en un diseño conceptual que después deberá ser aprobado por el usuario para la continuidad del proyecto. Los programadores son aquellos que se encargan de la generación de los programas fuente que van a dar lugar a las aplicaciones que conforman el sistema. Todo lo que ustedes ven que se ejecuta a través de un sistema de información, en la interacción en la que ustedes introducen datos al sistema y el sistema responde a partir de solicitar nuevos datos o generar algún listado, esas aplicaciones, para que puedan funcionar, para que de hecho funcionen, es necesario que existan personas que escriben los programas fuentes que son justamente la base de estas aplicaciones. Estos programadores son quienes reciben las especificaciones de los analistas y de los diseñadores del sistema, en la cual se les describe cuáles son la información que tienen que generar cada una de las aplicaciones, cuáles son los puntos de control que va a tener la interfase con el usuario en la parte de introducción de datos, cuáles van a ser los puntos de control que van a tener que sufrir los datos previos a su almacenamiento en la base de datos, y cuáles van a ser los reportes o informes que se van a tener que generar, con qué periodicidad, con qué niveles de control y acceso por parte de los usuarios para garantizar la confidencialidad. Los programadores son los encargados de justamente crear los programas de aplicación que hacen que el sistema funcione. A partir del uso de herramientas automatizadas en el diseño del sistema, el tiempo de programación, que en un proyecto estándar de implementación de sistema, pongamos para el caso de un año, la proporción de tiempo que llevaba la programación con respecto a las otras etapas era de un 50%. El 50% del tiempo de desarrollo de un proyecto se lo llevaba solamente la programación, inclusive en algunos casos hasta el 60%. Entendiendo que otras etapas en el proyecto de diseño y desarrollo implica el estudio de la organización, la determinación de los requerimientos de información de los usuarios, el análisis de esta información recolectada, el diseño conceptual de cómo va a ser lo que funciona el sistema, la programación, las pruebas del sistema y la capacitación y la puesta en marcha, y después el mantenimiento. Habiendo 7 etapas en el ciclo de vida del desarrollo del sistema de información, la etapa de programación solía insumir el 60% del tiempo de desarrollo del proyecto. Con el surgimiento de herramientas automatizadas de análisis, se destinó más tiempo justamente a la etapa de análisis y diseño, puesto que a partir de una buena definición y un buen diseño, en el cual se establecen las pautas y las reglas y la lógica que va a tener el sistema, la codificación se ha logrado hacer en forma automática, reduciendo generalmente estos plazos de 6 meses a semanas, un par de semanas. Quiere decir que la tarea del programador es importante, pero en gran parte en la actualidad se puede llevar a cabo de manera automática, merced al surgimiento de software de diseño asistido por computadora, lo que se conoce como herramientas TIC. Sin embargo, este tipo de herramientas, ustedes estarán pensando, al existir este tipo de herramientas, ¿para qué es necesario
son necesarios los programadores. Pues estas herramientas nunca llegan a generar todo el código que necesita una aplicación para funcionar de manera correcta. De ahí radica la necesidad de la existencia de programadores. Los administradores de base de datos son las personas que se encargan, justamente como su nombre indica, de administrar un sistema de base de datos. Volviendo a las unidades anteriores, a las clases previas, dijimos que, y podemos afirmar que la calidad de la información de salida depende de la calidad de los datos que se almacenan. La calidad de las salidas depende de la buena calidad de las entradas. Para que estos datos se puedan entender como datos de calidad, tienen que superar pruebas y controles en la incorporación a su base de datos. Estos ejemplos de poder validar una fecha, supónganse que estemos ingresando una fecha donde nos pide el día, el mes y el año, y yo pongo 31 y en el mes pongo 04, inmediatamente me tiene que salir un error, puesto que el mes 4 solamente admite 30 días, o si es un año bisiesto no me puede permitir el número 29 en el campo fecha cuando se trata del mes de febrero. Validar datos entre determinados rangos, si yo estoy validando mi sistema, en este caso puede llegar a ser de facturación, y estoy validando los datos de los precios que yo le voy cargando, o de los códigos de producto que yo le voy cargando a la factura, ese código de producto tiene que estar validado en que contenga todos los dígitos que el código de producto implica y que no permita que se confunda con otro. Si estamos ingresando datos que tienen que ver con características personales de los alumnos, como por ejemplo quizá la talla o el peso, tendremos que esos datos tendrán que validarse en rangos máximos y mínimos, de manera tal que no se ingresen datos a la base de datos con algún tipo de error, lo cual puede generar también errores en la salida de información. Bueno, los administradores de base de datos son las personas encargadas de, a partir de las especificaciones que hacen los analistas del sistema y los programadores de las necesidades de almacenamiento que van a tener sus programas, son los encargados de diseñar y crear las estructuras de almacenamiento en la cual se van a guardar los datos esenciales para la generación de información. Y así también en ese almacenamiento tendrán que determinar la conveniencia del ordenamiento de esos datos, siempre pensando en su recuperación. Es importante que los datos previamente a ser almacenados se ordenen y de acuerdo a determinado criterio, siendo el criterio que tiene que primar el proceso de recuperación de esos datos para ser procesados. Si se ordenan los datos y se almacenan en función a ese criterio, la búsqueda en la base de datos de esos datos y su recuperación para posterior procesamiento va a ser seguramente mucho más eficiente en lo que tiene que ver con el tiempo de recuperación. Para lograr todos estos objetivos, el administrador de base de datos determina qué datos deben guardarse, ajusta la base de datos a las necesidades de la empresa. ¿Qué quiere decir esto? En una primera evaluación de la organización surge un diagnóstico y ese diagnóstico da lugar al planteo de una solución de optimización a través de sistemas de información. Para que esos sistemas de información se implementen, se determinan qué datos se tienen que guardar para generar esa información necesaria. Esos datos, esa determinación de qué datos se tienen que guardar, da lugar a la generación de la estructura de la base de datos que va a ser la que los almacene, y conforme al sistema de información y al funcionamiento del sistema de información, que es consecuente con el funcionamiento de la organización, con el tiempo hemos dicho que los sistemas de información tienen que brindarle flexibilidad
a la organización de manera tal que pueda ajustarse a los cambios de su ambiente. Y esa flexibilidad para ajustarse a los cambios de su ambiente en gran parte se logra ajustando o adaptando la base de datos justamente a estas necesidades, puesto que seguramente va a ser necesario generar nueva información o modificar el tipo de información que hasta ahora se venía generando, y para ello van a ser esenciales el registro de los datos dentro de una estructura de base de datos. Si la base de datos inicialmente definida no presenta esa capacidad para modificar su estructura e incorporar nuevos datos que permitan la generación de nueva información o de generación de información de otra manera o de otra forma, los principales conceptos de utilidad del sistema de información se están poniendo en duda, ya que la capacidad de evolucionar de un sistema de información en gran parte radica en la capacidad que tiene de ajustar la base de datos a las necesidades de la empresa, y esto es responder a la dinámica de cambio de su entorno. También otra de las funciones que lleva adelante el administrador de base de datos es publicar el diccionario de datos. Un diccionario es un documento en el cual se explica y se ilustra el significado de términos, ¿verdad? Eso es el concepto que tenemos todo de diccionario. Diccionario es un lugar donde uno acude cuando existe alguna diferencia de interpretación entre dos personas sobre el mismo concepto. Si yo a ustedes les pido inmediatamente a cualquiera de todos los de la clase el concepto de algo sencillo como mesa, seguramente me van a dar dos definiciones que quizás se parezcan muchísimo, pero no son las mismas, y que generalmente pueden ocasionar alguna controversia en la interpretación. Para que esto no ocurra, para resolver este tipo de situaciones ambiguas, entendiendo la ambigüedad a una interpretación distinta de lo mismo, es que surgen los diccionarios. Y no es ajeno al mundo de los sistemas de información que existan diccionarios donde los términos que se explican son justamente los datos que utiliza la organización, el sistema básicamente, para generar información requerida. Voy a dejar un ejemplo muy claro. El código de cliente de una organización. Imaginen, ustedes tienen una empresa, imaginen cómo sería el código de cliente. ¿Cuántos dígitos debería tener? Para uno podría tener 3, porque quizás tu organización nunca va a tener más de 999 clientes, y cuando llegue a ese número, seguramente algunos clientes se van a ir dando de baja, y los números de los clientes dados de baja van a ser reutilizables. De acuerdo a ese criterio, un campo de 3 dígitos para almacenar el código del cliente, de acuerdo a ese criterio, es suficiente. Quizá otros de ustedes dirán, no, bueno, pero yo no quiero, si bien probablemente maneje 999 y nunca tenga más de 1000 clientes, yo no quiero olvidarme o sobreescribir los códigos de cliente que ya no existen, porque quiero tener un historial de mis clientes. Vale decir, entonces, en vez de 3 dígitos, yo voy a tener para mi campo código de cliente 4 dígitos y una letra. Una letra para identificar quizás la sucursal, y los 4 dígitos para identificar los clientes de esa sucursal específicamente, lo que se utiliza mucho en bancos, por ejemplo. O quizá voy a identificar al cliente de acuerdo a su zona de domicilio, vale decir si una zona rural o una zona urbana. Entonces en ese caso el código que voy a utilizar va a ser una letra que me identifique justamente la zona a la cual pertenece el cliente, y después tendrá el número de cliente, que será de 4 dígitos. O algunos dirán, yo quiero que el código del cliente identifique unívocamente a mi cliente, y sabemos que unívocamente a una persona se puede identificar por su número de documento. Vale decir que para otras personas
que diseñan el sistema, un criterio va a ser que el código del cliente sea su número de documentos. De la misma forma, el que diseñó el sistema de información de la Facultad de Ciencias Económicas podría haber pensado, ¿para qué vamos a crear un código que se llama libreta universitaria, a la cual vamos a asociar un apellido y un nombre, una fecha de nacimiento, un domicilio y un número de documento, si simplemente teniendo el número de documento ya tengo asociados todos los otros atributos que acabo de mencionar? ¿Me explico? Bueno, a los efectos de evitar ambigüedad en la interpretación de determinados datos que utiliza el sistema, existe un diccionario de datos. Y el diccionario de datos es aquel que dice cómo está compuesto el dato, supóngase fecha de nacimiento. El campo fecha de nacimiento estará compuesto por día, mes y año, siendo día de 2 dígitos, mes de 2 dígitos y año de 4. Esa definición ya es la definición de un término dentro del diccionario de datos, por más que le resulte algo tan simple. Es necesario especificar en el diccionario de datos todos los datos que utiliza el sistema, qué información, qué pretenden reflejar esos datos y cuáles son los parámetros entre los cuales se van a mover esos datos para ser validados, de manera tal que cuando una persona usuaria del sistema acuda o tenga alguna duda sobre lo que representa un dato o qué forma tiene en su contenido, hay un diccionario de datos al cual se acude para justamente evitar interpretaciones distintas de, en este caso, lo mismo que vendría a ser el significado y el contenido y la conformación de un dato específico que se almacena en la base de datos. De esta manera se cumple con otra de las tareas que tiene que llevar adelante, que es mantener la base de datos en su integridad y totalidad. Justamente esto de publicar el diccionario de datos en el cual se especifica cuáles van a ser los rangos entre los que se va a mover o va a fluctuar un dato, el tipo de datos, si va a ser un tipo de dato numérico, un tipo de dato alfabético, un tipo de dato fecha, un tipo de dato alfanumérico, una combinación de ambos, etcétera, contribuye al mantenimiento de los datos en su integridad y su totalidad, de manera tal que no existan datos almacenados de forma incompleta o que hayan errores en el almacenamiento de datos que genere corrupción en el sistema, lo que atenta contra la integridad de la base de datos. ¿Alguna pregunta hasta aquí sobre los distintos protagonistas, la característica de sus trabajos y sus objetivos y la forma en que lo realizan? No, profe. ¿Quién me contesta? Soy Ana Lucía. Ana Lucía. Gracias, Ana Lucía. Siempre estás presente. Gracias por estar ahí y responderme tan rápidamente. Gracias, profe, a usted. Bueno, siguiendo, y otros protagonistas que ya tienen más que ver con el sistema ya puesto en marcha, como vimos en el apartado anterior, estos protagonistas, los diseñadores del sistema, los programadores, el administrador de la base de datos y el analista del sistema son protagonistas, pero que conforman el equipo de diseño, desarrollo e implementación del sistema. El usuario es quien lo opera, ¿sí? Y el protagonista más importante, y los que vamos a ver ahora son otros protagonistas que participan en la operación, y si bien pueden participar en el diseño, como que no son parte del equipo de diseño, desarrollo e implementación del sistema, que está conformado por lo que acabamos de ver ahora. El personal de operaciones. El personal de operaciones es generalmente el que trabaja en las áreas del sistema o en los centros de cómputo y que tienen la responsabilidad de mantener el buen funcionamiento de los sistemas, de que la red que comunica a todas y cada una de las estaciones de trabajo entre sí o que conecta los sistemas de organización a Internet o a otras redes
de proveedores y clientes que conocimos en la unidad anterior como extranet, como así también del funcionamiento de impresoras, servidores de comunicaciones, servidores de base de datos, vale decir, el buen funcionamiento integral del sistema, tanto en lo que hace a sus componentes de hardware, que son los que conforman la plataforma informática, como el software de base y el software de aplicación. Porque nuestro sistema de información es un software más de aplicación que se ejecuta en una estación de trabajo. Para que esa estación de trabajo pueda ejecutar nuestro sistema de información, tiene que tener un sistema operativo, tiene que tener un software de antivirus, seguramente tiene que tener software de ofimática. Cuando hablamos de software de ofimática hablamos de planillas de cálculo, procesadores de texto, software para presentaciones. Tendrá que tener algún software que garantice la intrusión, la detección de intrusiones por parte no tan solo de antivirus, sino de otros usuarios, vulnerabilidad a la confidencialidad de la información particularmente. Entonces, volviendo a las tareas del personal de operaciones, son los responsables son los responsables de garantizar el buen funcionamiento de la plataforma informática y de los software necesarios para que el sistema de información se ejecute de manera correcta. El auditor. Si el auditor no es parte del equipo de desarrollo de sistemas, su participación en el diseño es esencial, puesto que se han conocido casos de sistemas que se han desarrollado operativamente de una manera muy eficiente, pero que al momento de su puesta en marcha y su operación repetitiva y rutinaria han sido objeto de vulnerabilidades, pero no de vulnerabilidades en lo que tiene que ver con su continuidad de funcionamiento. No es que salgan de funcionamiento, no se ven amenazados en este tipo de vulnerabilidad, sino en que han podido ser realizados fraudes informáticos a causa de la inexistencia de puntos de control y de cumplimiento de pautas de control interno, que es un ámbito en el cual los auditores se especializan. Por eso es siempre aconsejable que durante el diseño de un sistema de información se le dé participación al auditor a los efectos de que éste determine el grado de cumplimiento del sistema a pautas y estándares de control de procedimientos y básicamente procedimientos administrativos contables. El auditor es justamente el que garantiza que el sistema se ajusta a normas y estándares de calidad. La auditoría de sistemas es la misma función, pero que vela por el cumplimiento y la existencia de controles por parte de los sistemas de información y de todos los componentes necesarios para que el sistema de información funcione. Y es lo que decía cuando hacía alusión al que el personal de operaciones es responsable por el buen funcionamiento del área de sistema, la red de datos y la seguridad del hardware y el software. La auditoría de sistemas se encarga de evaluar permanentemente el funcionamiento del sistema en sí mismo, como así también de todas las normas, controles técnicas que se tienen que cumplir dentro del área de operaciones y de la red de datos y de la plataforma informática sobre la que se implementa el sistema, de manera que cumplan con los estándares de calidad existentes para eso. La mejor forma de verificar que un procedimiento se ajusta a normas y estándares de calidad es encuadrarlo dentro de una norma ISO aplicable y verificar si todas las recomendaciones que tienen las normas de calidad se cumplen en el procedimiento que estoy estudiando. Específicamente,
las especificaciones ISO, las normas ISO de calidad para lo que es seguridad de la información, son la ISO 27001, y son las que generalmente se aplican en una auditoría de sistemas para evaluar el cumplimiento de estas normas de calidad y en qué grado el sistema se ajusta en su diseño y funcionamiento a estas pautas. ¿Cuáles son los objetivos de la auditoría de sistemas? Como se pueden deducir fácilmente, evaluar controles y dar cumplimiento a la metodología seleccionada para, o que se ha seleccionado justamente para el diseño, el desarrollo, la implementación y la operación del sistema de información, evaluar la seguridad en el área informática, evaluar si existen planes de contingencia, de existir, evaluar el grado de razonabilidad y de cumplimiento que pueda tener ese plan de contingencia, realizar controles sobre las modificaciones de los programas. Esto tiene que ver con la seguridad y esto tiene que ver con lo que en el capítulo anterior hablamos de control de acceso lógico, ¿sí?, a los datos, el registro de las pistas de auditoría, el llevar un control y un registro justamente de qué modificaciones se realizan sobre los datos, quién es el usuario que realiza la modificación, cuál es el estado del dato previo a la modificación para que en el caso que sea necesario restituirlo o reconstruirlo, se pueda llevar adelante esa tarea a partir de la existencia del dato en su estado anterior. Todos estos controles de modificaciones de los programas tienden a mantener la integridad tanto de los programas en sí mismos como también de la base de datos, puesto que estos programas son quienes acceden y realizan operaciones sobre las bases de datos, lo cual puede llegar, de no existir los controles necesarios y la fortaleza en los mismos, puede llegar a generarse pérdidas de datos, almacenamiento de datos incompletos, que lo que pueda llegar a generar con el tiempo sea una corrupción en la base de datos. Y también otro de los objetivos de la auditoría es no tan solo auditar la base de datos, sino también la red de datos, puesto que el buen estado de las bases de datos y de la red de datos son esenciales para que el sistema de información se ejecute de la manera normal y correcta. Bueno, hasta ahora vimos todos los usuarios que tienen que ver con los internos de la organización en sus distintos niveles de acuerdo a su categoría de trabajo o nivel de supervisión. Habíamos dicho que los usuarios se clasifican en usuarios operativos, usuarios supervisores y usuarios de nivel ejecutivo, que conforme a este tipo de usuarios que tiene que ver el rol que desempeñan dentro de la organización, tienen distintas perspectivas y tienen distintas expectativas con respecto al sistema, distintos conocimientos y distinto nivel de contacto, y que definimos que el usuario es el protagonista más importante en un proyecto de diseño, desarrollo e implementación de sistemas de información, puesto que es para quien se construye el sistema. Él es el que lo demanda a partir de una necesidad. Hemos dicho que el otro de los protagonistas es el analista de sistemas, que es quien tiene la responsabilidad por el éxito en el diseño, desarrollo e implementación del sistema de información, y para esto evalúa el funcionamiento de la organización en lo referente a su entrada, sus procesos y sus salidas, de manera tal de brindar soluciones a problemas a partir de la implementación del sistema de información o de aprovechar oportunidades de mejoría en el funcionamiento. Y para ello, se entrevista con los usuarios, determina la información que los usuarios necesitan para realizar sus actividades o para tomar sus decisiones. Una vez que estudió y entendió los requerimientos de información de los usuarios, comprende acabadamente el funcionamiento de la organización y cuáles son las soluciones
de sistemas que van a permitir que la organización mejore su funcionamiento, realiza una especificación funcional que es utilizada por el diseñador del sistema para preparar un diseño conceptual del sistema, que es un diseño a grandes rasgos de cuáles van a ser las principales entradas, los principales procesos y las salidas de información que se van a generar, que pone a consideración del usuario, quien tendrá que decir en qué grado se ajusta ese diseño a sus requerimientos y sus necesidades. El usuario le da visto bueno a este diseño inicial, que continúa con un diseño detallado del sistema, donde ya este diseño no se construye o no se especifica para el entendimiento y la comprensión y la aceptación del usuario, sino que se desarrolla con un nivel de detalle útil para que los programadores y los administradores de base de datos puedan realizar sus tareas. Vale decir que el diseño detallado tiene un nivel técnico dirigido a programadores y administradores de base de datos, ya contiene un grado de tecnicismo superior. Una vez que se ha desarrollado este diseño y se ha puesto a disposición de administradores de base de datos y de programadores, los administradores de base de datos crearán la base de datos en su estructura, determinarán los datos que se tienen que almacenar, la mejor forma y el mejor método para almacenar los datos pensando en su posterior recuperación, y mantendrán la integridad y la totalidad de la base de datos de manera tal de que todos los datos que se encuentran almacenados en ella al momento de ser procesados generen información verídica y consistente. Y los programadores escribirán las aplicaciones necesarias, los programas de aplicación necesarias para que el sistema funcione. Hasta ahora venimos describiendo someramente a todos los protagonistas que participan en un proyecto de diseño, desarrollo e implementación de sistemas de información. Y también hemos dicho que en menor medida quizá, pero no menos necesaria por eso, la participación de auditores para determinar el grado de cumplimiento o en qué tanto se ajusta el sistema de información a estándares de calidad en lo que tiene que ver y pautas de control interno. Hay auditores de sistemas también que participan en todo este proyecto. Y por último, el personal de operaciones, que es el encargado de garantizar las condiciones óptimas de funcionamiento tanto de la plataforma informática en lo que tiene que ver con la estructura de servidores de base de datos, de comunicación, de servidores de internet, servidores de aplicaciones, servidores de correo electrónico, etcétera, la red de datos que interconecta todas las estaciones de trabajo y el software de base y de aplicación que tiene que existir para garantizar la seguridad de los sistemas. Hasta ahora, todos participantes que tienen en su gran parte una orientación a la ciencia de la informática. Incluimos en la unidad número 3 el rol del graduado de Ciencia Económica en lo que es este proceso de diseño, desarrollo e implementación de sistemas de información. Y que es por eso que esta cátedra pretende dotarlos de los conocimientos y las competencias necesarias para que ustedes puedan cumplir justamente con una de sus incumbencias, que es participar en el diseño y desarrollo e implementación de un sistema de información, sea desarrollado internamente por la organización o adquirido a través de un paquete de software. Dicho esto, podemos decir que los sistemas de información tratan de proporcionar la información necesaria para la toma de decisiones, y generalmente la toma de decisiones que se realizan en una empresa tienen un origen, una naturaleza económica, pues generan un impacto en sus estados patrimoniales, económicos o financieros. Entonces, de ese concepto, sería lógico pensar que las decisiones que se toman y que son de este tipo de carácter, por el ámbito
por los conocimientos con que ustedes están dotados y por su formación académica, el profesional de ciencias económicas puede ser el más indicado en justamente determinar el tipo de información de carácter económico que tiene que proveer el sistema. Es por eso que, de acuerdo a su formación, el graduado de ciencias económicas puede participar en la determinación de la información necesaria para la toma de decisiones, determinar que para generar esa información cuáles son los datos imprescindibles a ser registrados y capturados y cuáles son los informes que deberán proveerse a partir de esos datos que seguramente se someterán al procesamiento para generar esa información de índole económico-financiero. También puede analizar la relación costo-beneficio de la generación de información. Hemos dicho que la información es un recurso como tal, tiene un costo y tiene un valor. El costo está dado por las operaciones necesarias o los esfuerzos necesarios para su obtención, esto es recolección de datos, almacenamiento, recuperación, procesamiento, exhibición, transmisión, etcétera. Tiene un costo y por ende siempre tiene que evaluarse la relación entre el beneficio de tomar decisiones en presencia de información y el costo de su generación. El graduado de Ciencias Económicas, con estos conocimientos que se imparten en esta cátedra, junto a los que conforman el resto de su formación, pueden llegar a realizar este tipo de análisis de costo-beneficio, como así también el análisis del costo del desarrollo y la implementación de un sistema de información administrativo-contable en lo que tiene que ver con la determinación de costos de mano de obra, costos del equipamiento, costos de insumos, etc. Y también puede participar en la construcción de la especificación funcional junto con el analista del sistema, de manera tal que en esa especificación funcional se van a delinear cuáles son las pautas que se van a seguir para la construcción del sistema en lo referente justamente a la programación de las aplicaciones que van a formar parte del mismo. Siempre teniendo en cuenta que los sistemas de información, en su gran mayoría, si bien proveen información operativa destinada a los niveles operacionales, información de resultados o de control destinada a los niveles intermedios o tácticos de la organización, en la cual los usuarios que la utilizan son los usuarios supervisores. La mayoría de las decisiones, no la mayoría en sí misma, pero las decisiones cuyo mayor impacto pueden llegar a causar son las decisiones que se toman en el nivel estratégico, y este tipo de decisiones están orientadas siempre al ámbito financiero, económico y patrimonial de la organización, como por ejemplo la determinación de un presupuesto anual o quinquenal, el decidir sobre inversiones a realizar con excedentes o con las ganancias que se hayan obtenido de un ejercicio. Y bien son decisiones esporádicas que no se toman todos los días, no son decisiones programadas, son decisiones que tienen un gran impacto en el funcionamiento y en el éxito de la organización, y son generalmente decisiones de índole económica. Es por eso que consideramos importante incluir en la unidad que trata sobre todo los protagonistas que participan en un proyecto de desarrollo, de diseño, desarrollo e implementación del sistema de información, incluir y darle una importancia y una relevancia acorde a la del usuario, al graduado de Ciencias Económicas, para que tomen cabal conocimiento de lo útil que pueden llegar a ser en la implementación desde la etapa de diseño, pasando por el desarrollo, la implementación y puesta en marcha de un sistema de información administrativo constante. Y
también se ha incluido dentro de la bibliografía, estos conceptos han sido extraídos de un trabajo que ha presentado un profesor de la Universidad de La Plata, que es básicamente enseña una materia del sistema de información en la Facultad de Ciencias Económicas y que realizó un trabajo muy interesante que está disponible dentro de la bibliografía de la cátedra. Sugiero su lectura y su análisis, puesto que es un trabajo muy rico en sus contenidos y en sus conceptos básicamente. Señores, ¿alguna duda? Hasta aquí el desarrollo de la unidad número 3. ¿Tienen alguna duda sobre los contenidos que se desarrollaron hasta aquí? Por mi parte no, profe. Por ahora no. Por el resto de la parte de... Por ahora no, profe. Por ahora todo bien, profe. Bueno, lo estoy leyendo, voy a tener una grabación. Como les dije en un principio, esta materia es fácilmente deductible, puesto que muchos de los conceptos se desprenden de un razonamiento que se puede llegar a realizar relacionando conceptos, y por esa misma razón es también fácilmente aprendible, ¿no? Yo inclusive cuando veo la preocupación quizás por algunos de los alumnos de no poder participar de la clase, me hago la pregunta de qué tan difícil es el entendimiento del material de la unidad, porque el material que ustedes utilizan para estudiar lo hice yo con conceptos de muchos autores, de distintos autores, tratando de rescatar lo más importante, siempre con la visión de que el que va a adquirir el conocimiento no es un profesional, no va a ser un profesional en la ciencia informática, sino que va a ser un profesional de la ciencia económica. Por esa razón, quizás si ustedes se ponen a googlear algunos ítems o rubros o partes de la bibliografía, quizás van a encontrar en Internet o en Google algún grado, seguramente un grado de detalle más profundo que el que se le otorga o se le brinda en la bibliografía, justamente porque entiendo que ustedes no tienen que tener ni que ser expertos en sistemas de información, sino que tienen que ser lo suficientemente preparados para poder determinar qué situaciones de una organización se pueden resolver a partir de implementación de sistemas de información u oportunidad de mejoría a la cual se puede acceder justamente a partir de sistemas de información. ¿Cuál es el rol de los usuarios? ¿Cuáles son los problemas que puede llegar a haber durante un diseño, desarrollo e implementación del sistema de información, como lo es la resistencia al cambio? ¿Cuáles van a ser los distintos protagonistas con los que van a interactuar ustedes como usuarios, seguramente del nivel supervisor o del nivel ejecutivo, por ser contadores o profesionales de ciencia económica? Seguramente van a ser usuarios del nivel supervisor, puesto que van a tener a su cargo personal en el área de finanzas o en el área contable, y en el mejor de los casos van a ser gerentes y van a estar en el nivel estratégico y van a ser usuarios del nivel ejecutivo, y va a estar en ustedes el poder definirle a la persona o al analista de sistema o al personal de ciencias de la información que los entrevisten. Ustedes van a tener la responsabilidad de saber definir cuál es la información que necesitan para su toma de decisiones y para realizar de la mejor manera su tarea. En esto de saber explicar la información y sus requerimientos justamente de información a quien los entreviste, seguramente va a ser mucho más sencillo a partir de estos conocimientos con los que se están nutriendo a lo largo de esta cursada. Para decir que creo que en algunos casos, algunas materias algunas unidades se explican por sí solas. Esta es una de las unidades que creo que la clase
está de más, o no es esencial, mejor dicho, nunca está de más una clase, pero es una unidad que se puede entender fácilmente sin el soporte del docente en línea. No así la unidad 4, que tiene ya algún grado de tecnicismo, que es importante que haya un docente que lo explique. Para eso vamos a tener 2 clases para la unidad 4, esto a modo de anticipo. Pero terminando con lo que nos atañe el día de hoy y ya cerrando por el horario de la clase, les cuento que el viernes vamos a tener la evaluación del primer cuestionario teórico. El mismo va a constar entre 15 y 18 preguntas. Se van a encontrar con preguntas de selección de alternativas, de múltiple opción, de verdadero o falso, de completar con un término alguna definición, y van a tener aproximadamente un tiempo en función a la cantidad de preguntas, de 1 minuto para las preguntas más simples de verdadero o falso y 1 minuto y medio para las preguntas de múltiple opción. Vale decir que el tiempo no va a ser una limitante para evaluar su conocimiento, sino que van a poder hacer el examen de manera tranquila. Nosotros generalmente los resolvemos y multiplicamos por 2 o 2,5 el tiempo que hemos utilizado para resolver el cuestionario, para resolver ustedes. Así que lo que sí les pido, puntualidad: el cuestionario se va a abrir a las 18 horas en punto y se va a cerrar en el tiempo en el que está previsto su duración. Prevean que para el día viernes las condiciones de conectividad sean las mejores, que se conecten desde una notebook o de una pantalla en la que se pueda visualizar claramente, que tengan buena conexión de Wi-Fi. Si no tienen en su casa, vayan a la casa de alguien conocido, o alguna, inclusive pueden ir hasta la facultad para poder realizar el cuestionario, que es una etapa evaluatoria importante. Así que, dicho todo esto, los despido cordialmente, agradeciendo su presencia nuevamente, y será hasta el viernes a las 18 horas. Sería bueno que ingresemos a las 10 minutos antes, como es de costumbre, para que aclaremos las dudas que puedan tener antes de que dé inicio la evaluación. Profe, entonces tenemos que entrar al Meet ese día a la hora de rendir. Sí, a ver, el que quiera entrar al Meet a la hora de rendir, entra 10 minutos antes para resolver cualquier duda que se pueda presentar. Acá me han hecho una pregunta, si es de un solo intento o va a ser de más de un intento. Eso lo vamos a resolver en función a la complejidad que yo vea que presenta el cuestionario. Pero es muy probable que sea de 2 intentos, cosa de que se tome, ya que no podemos tomar parcial y recuperatorio, al ser de 2 intentos se puede interpretar como que la segunda opción de revisión del cuestionario tendría que ser como una alternativa recuperatoria. Pero eso lo voy a definir en el transcurso de estos días de acuerdo a la complejidad de mi cuestionario. Es una respuesta, no sé qué preguntó Luis Maita. De nada, Luis. ¿Estamos? Sí, profe. Gracias. Buenas tardes. Bueno, chicos, estén bien, voy a terminar la reunión. Cualquier cosa que haya quedado inconclusa, o este grupo de WhatsApp, nos podemos comunicar por. Hasta el viernes y estudien. El que estudia, aprueba, así.